Muy bien, en marzo, el 31 de marzo del 2020, ¿quién se acuerda del 2020, verdad? Está como por ahí opaco en la memoria de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, ese día, el 31, para que lo ponga en su calendario, es mi cumpleaños, ¿ok? Para que sepa. Bueno, ese año, el 31 de marzo del 2020, obviamente fue un cumpleaños muy raro, ¿verdad? A diferencia de otros. Y ese año, por tantas cosas que estábamos haciendo como iglesia para nuestra comunidad, para las cosas que sucedían fuera y dentro de la iglesia, teníamos varias actividades. Una de esas actividades era servir en un banco de comida y el único espacio que había para servir, para cuando yo llegué a inscribirme, era el mero día de mi cumpleaños. Así que ese día pues no tenía muchos planes, ¿verdad? Porque estábamos en mera pandemia, no había mucho que hacer y me acuerdo que fue interesante porque dije, qué padre, o sea, ese es mi cumpleaños y me toca servir a mi comunidad, ¿no? Entonces llegué yo tempranísimo, creo que era la junta alrededor de las 6 de la mañana, era preparar, hicimos bolsas de comida, preparamos el camino para que los carros fueran llegando, empezamos a hacer todo el trabajo que se requiere para poder dar miles de cientos de bolsas de comida, de ayuda, ¿no? Y fue, la verdad, fue una experiencia bien, muy, muy padre. La verdad, me encantó, gracias. Me encantó la experiencia, me encantó servir en mi mero día de cumpleaños. Todos andábamos con máscaras, así que nadie sabía ni qué onda con quién, ¿verdad? Mi esposa me mandó con 3 máscaras, con 2 paquetes de guantes, ¿verdad? Con mi botecito de antibacterial. Bueno, yo iba bien preparado para la guerra, ¿no? Nomás que ya me dio calor y me quité todo. Entonces ya salgo en las fotos, ya no traigo nada, ya ando ahí, nomás no le diga a mi esposa que está sentada ahí, ¿verdad? Pero no pasa nada, ya pasó, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Algo bien interesante de ese día, de servir en mi cumpleaños y tener mi fiesta en COVID más tarde, era que mientras estábamos preparando las bolsas de comida, tú empiezas de alguna forma a pensar a quién se la vas a entregar, ¿no? O sea, ¿quiénes son esas personas de necesidad? Empecé a orar por las bolsas, empecé a orar por la gente, varios de la iglesia estábamos como preparándonos para hacer este gran momento, servimos demasiadas bolsas hasta que se acabaron todos los pallets de comida, trajeron más y venía otro shift de otro grupo de personas que iban a servir más tarde. Algo bien interesante que sucedió en ese día que me di cuenta era que cuando dices vamos a servir en un banco de comida con gente con gran necesidad, empiezas a decir, no, pues es gente bien pobre, ¿no? Es gente que está en extrema necesidad, ¿no? Pero era en pandemia y algo que yo te puedo decir que aprendí era que no había línea de clase social. Desde la persona que tenía mejor prosperidad hasta la persona que tenía menos, todos y cada uno de ellos necesitaban esa comida. Me llamó mucha atención los carros que llegaban, ¿no? Pues dices, caray, un Mercedes. Y venía por bolsas de comida y las personas decían, muchas gracias, era lo que necesitábamos. Personas llegaban caminando, les decíamos, tienes que traer tu carro y alguien les daba raite, se subían al de otro y recibían comida. Y sabes, era bien interesante estar en ese punto porque no preguntábamos mucho, simplemente decíamos, ¿cuántos vienen en la familia, no? Y agarrábamos bolsas y vámonos, ¿no? Y entregábamos comida. ¿Qué te puedo decir con eso? Que algo que la pandemia nos enseñó a todos es que todos estábamos enfrentando al mismo enemigo y todos necesitábamos del mismo Dios. Y aún en las necesidades y aún en los problemas, no hay tiempo para medir en qué clase estás o en qué no. Todos vamos a enfrentar necesidades en nuestra vida en cualquier momento que nos encontremos. Y eso es algo que yo me fui muy contento de poder colaborar, de poder ayudar, poner un granito de arena en el mero día de mi cumpleaños, pero también notar cuáles eran las necesidades de la comunidad en esos momentos, ¿no? Después, años más tarde, pues ya ahorita estamos 3 años después, tú te puedes dar cuenta que todo cambió muchísimo la manera en cómo apreciamos las fiestas familiares, cambió muchísimo en cómo integramos más las relaciones, cómo nos importa estar presentes, cómo nos importa tener esta afinidad con las personas. Recuerdo la pandemia, había muchos voluntarios y miembros diciendo, hey, ¿qué más puedo hacer para aprender?
porque no tengo cómo hablarle de Jesús a mis familiares y amigos, no sé cómo. Bueno, léete esto, haz esta otra cosa, hagamos una clase. Y fueron muchísimas cosas que se levantó muy buenas durante la pandemia y que son literal, gracias a eso, los fundamentos y los cimientos de esta congregación que sobrevivió durante todo ese proceso en un año después de haber lanzado, y que pudimos ver tanto fruto de personas ayudando a otras personas a encontrar y a seguir a Jesús. Y si tú te acuerdas de eso, date un fuerte aplauso, porque fuiste parte de todas esas cosas. Fuiste parte de servir, fuiste parte de conectarte. Y eso es algo muy bueno. Y sabes, vivimos en una sociedad en constante necesidad. Vivimos en una sociedad donde aunque existen más dudas y preguntas, de todos modos existe una gran necesidad de Jesús en nuestros corazones. Y mientras vamos en esta serie que llamamos Los Caminos de Jesús, que es una serie de todo el año, lo que hemos encontrado son mandamientos de Jesús durante su estancia aquí en la tierra, que nos ayuda a crecer y nos ayuda a cambiar la mentalidad de ser consumidores a ser contribuidores de la misión de Jesús. Y en Mateo 9, 35, 38 dice esto: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino. Él sanaba a toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíen más obreros a sus campos. Y eso es bien interesante cuando habla de este punto. Dice: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Hoy en día no nos podemos limitar, porque tú voltea a tu alrededor con tus familiares y amigos y te vas a dar cuenta que la cosecha y la necesidad es demasiado grande y los obreros alcanzando a otras personas son muy pocos. Inclusive decimos: bueno, ¿sabes qué? Que venga el pastor a la casa y que él les hable de Jesús, porque yo no sé cómo, ¿verdad? ¿A poco no? ¿A poco no? ¿Verdad? Pero cuando habla la palabra de Dios y Jesús le está diciendo a sus discípulos, aún en ese proceso de preparación, les está diciendo: wow, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero la necesidad de Dios en la vida de todas estas personas es demasiado grande y necesitamos más obreros. Y sabes, este mensaje el día de hoy yo quiero que podamos profundizar, porque este mensaje es para cada uno de los que estamos aquí presentes. No importa la edad, no importa en dónde te encuentres en tu vida, porque el mensaje de hoy se llama El camino de la cosecha. Y en el camino de la cosecha necesitamos obreros como tú para poder ir y llevar el evangelio a aquellos que tanto lo necesitan. Así que, ¿están listos para hacer eso? Porque hoy vamos a ser obreros y vamos a ser farmers todos aquí, ¿no? Vamos a empezar a piscar elote. No se crea. Algo así. Bueno, Jesús constantemente hacía énfasis en el contraste entre la cultura religiosa y la cultura de reino, la mentalidad de reino constantemente. ¿Por qué? Porque los religiosos se enfocaban únicamente en la ley, en vivir en esas liturgias y en esas líneas de ley que no estaban mal, pero les faltaba el corazón, les faltaba el amor, porque ellos rechazaban a aquellos que no seguían esas instrucciones, y en vez de abrazar y decir, bueno, ¿cómo podemos servir con amor a estas personas?, les faltaba ese siguiente elemento. Jesús quería cambiar esa cultura y deseaba que eso pasara a través de sus discípulos. Jesús puntualizaba: los religiosos legalistas deberían servir a aquellos que tienen gran necesidad. Sin embargo, eran las personas más segregadas y las personas que empujaban hacia afuera a los que tenían necesidad, porque no cumplían las reglas, no cumplían los estatutos, no cumplían el perfil para poder ser como ellos. Era una cuestión de religiosidad y no era una cuestión de relación, que era lo que Jesús decía. Y decía constantemente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese no es el camino. El amor es el camino, la gracia radical de Dios es el camino. Pero en una sociedad donde no conocían eso, no saben qué era la gracia, no saben cómo expresarla o vivirla, Jesús tenía que venir a modelarla. Y lo que Jesús está diciendo es que ve la necesidad y dice:
Yo volteé a mi alrededor y dije, wow, estas personas no tienen pastor, andan como gallinas sin cabeza, ¿verdad? No saben ni qué hacer, tienen gran necesidad, la cosecha es demasiado grande. Pero para poder piscar esa cosecha, necesitamos muchísimos obreros y necesitamos que esto se multiplique. Entonces, el camino de la cosecha, hay 3 cosas que vemos en Jesús. Y Jesús vio, sintió y oró por esa necesidad. Jesús vio, sintió y oró por esa necesidad. La empatía de Jesús estaba literal, completamente conectada con esa gran necesidad que veía ahí. Y no nada más la vio, sino sintió esa gran empatía de decir, ¿cómo me puedo acercar? ¿Cómo podemos ir por más personas? ¿Cómo podemos alcanzar a estas personas que necesitan de Jesús? Y no nada más se quedó ahí. Le dijo, empoderó a sus discípulos y también oró por esas acciones que iban a suceder más adelante. El problema es que a veces pensamos que no estamos calificados para llevar esa tarea. Pensamos religiosamente como pensaban antes, como que no, es que si no estoy calificado para hacer esto, yo no puedo hablarles de Dios. Si yo no me confieso en mi casa o con el Padre, no puedo, ¿verdad?, hablarle a nadie de Dios. Si yo no me pongo a cuentas hasta que no vaya a la iglesia, yo no puedo, alguien más que lo haga. Pero yo te quiero decir una cosa, esos discípulos eran personas imperfectas, más imperfectas que tú y yo, pero que buscaban y adoraban a un Dios perfecto. Y entre esas personas y nosotros, sus discípulos y nosotros, no hay gran diferencia. Jesús está buscando a obreros, personas que tengan esa misma empatía, que tengan ese mismo corazón, ¿verdad? Que no nada más se quede en un servicio de domingo a las 11 de la mañana, pero que seamos la iglesia allá afuera. Y quiero decirte algo, tú eres la iglesia. No es el edificio, no es el branding, no es el logo, nada de eso. Tú eres la iglesia. Por eso decimos cada semana, que seamos la iglesia allá afuera. ¿Para qué? Para que cuando vayas allá afuera las personas puedan experimentar a Jesús en tu contexto y a tu manera, en tu forma de expresarlo, pero que puedas compartir esas buenas nuevas, esas grandes cosas, eso que Dios te enseñó aquí para que puedas ir a practicarlo allá afuera, ¿verdad? Entonces, eso es la gran diferencia, pero cuando no mostramos empatía, cuando no estamos preparados y nos preparamos desde la mañana, no podemos ser esos obreros cuando hay gran necesidad. El otro día me encontré en un Uber, me tomé un Uber y en ese Uber venía un muchacho. Ese muchacho era pues un güero y dije, ser un americano, me subí, todo tranquilo, ok, ¿a dónde vas? Ok, guachu guachu, ya sabes, ¿no? Entonces ya, pum. Y la verdad yo venía ocupado en otras cosas, ¿no? Entonces yo venía así como que no me platiques nada, ni yo quiero platicar nada porque no tengo tiempo ahorita, ¿verdad? De andar platicando. Entonces esa era la neta, ¿no? Entonces yo estaba en el teléfono contestando y él me veía, yo veía que me veía por el espejo y como que él sintió, dijo, no, ahorita no es tiempo de hablar, ¿no? Y dije, qué buena onda, tiene sentido común este chico, qué chido, ¿no? A medio camino, cuando se dio cuenta a dónde iba, me dice, oye, ¿tú qué piensas de la guerra en Ucrania? Y yo acá, espérame. Y yo acá, no sé, le digo, no, es que, y empezó a hablar. Él se empieza a desahogar de lo que él pensaba, cuestiones políticas, cuestiones del sufrimiento, de la sangre, de todo eso que estaba pasando. Y yo acá, ok, y dije, pues yo no, de esas veces que dices, ¿cómo, por dónde le llego a este vato? Porque, ¿verdad? Se siente que se está desahogando. Y a veces uno se tiene que poner la cachucha correcta, ¿verdad? A veces hay personas que nada más necesitan ser escuchadas. A veces hay personas que necesitan una palabra de ánimo. A veces hay personas que necesitan que les digas qué hacer. Y hay otras personas que están esperando que les digas lo incorrecto para entonces pelear contigo, ¿verdad? ¿A poco no? ¿A poco no? Entonces yo dije, ¿qué hago? Porque este cuate está bien apasionado, entonces lo voy a escuchar. Y yo casi, sí, no, claro, ok, no. Y cuando me dijo esto, me dolió el corazón. Dijo, es que yo no sé qué hacer. Yo soy 50% ruso y soy 50% ucraniano. Y ahí fue donde captó mi atención por completo. Y dije, son esas veces ¿qué dices, verdad? Él entiende mejor su cultura que yo. Él entiende mejor las circunstancias de entre estar en estos dos mundos. Él entiende que su papá es ruso y tiene sus ideas, pero su mamá es ucraniana
y tiene sus otras ideas, ¿no? Y ahorita su mamá, su cultura, su gente era la que estaba sufriendo y su papá estaba pues igual con el corazón partido porque su esposa era ucraniana y su hijo vivía en los Estados Unidos. Entonces yo me quedé, imagínate cómo se siente un ruso ucraniano, 50-50% viviendo en los Estados Unidos hoy en día, ¿verdad? Qué difícil decir soy ruso, qué difícil decir soy ucraniano en medio de una guerra que nos está afectando mundialmente a todas las personas, ¿verdad? Entonces yo dije, estaba tan apasionado este chico que tuve que darle palabras de ánimo y no nos dio tiempo de mucho, pero sí me puse a orar por él porque dije, Señor, dale dirección. Él estaba tomando decisiones de ver qué seguía para él en su vida, para ver qué seguía y qué iba a pasar. No sé si regresarse o no. No puede ayudar a sus familiares y amigos en Ucrania. ¿A dónde les mando dinero? No puedo ni siquiera mandar dinero. En fin, o sea, todas estas cosas pasan todos los días y uno piensa nada más, dices, caray, o sea, uno está preocupado si alcanzaste los boletos para ir a ver los Cholos, ¿me explico? O sea, uno está acá preocupado porque va a ir a las especiales de Memorial Day Weekend, ¿verdad? Uno está preocupado por las fiestas de familia y todo ese rollo, cuando en verdad hay otras cosas sucediendo. Entonces, yo me imagino que Jesús igual iba en su onda. Él estaba haciendo milagros, él estaba predicando, le estaba yendo súper bien. Y luego de repente voltea y dice, ay, la cosecha es muy grande, pero faltan muchos obreros. Faltan muchos obreros. Y esa historia se traslapa a nuestra vida una y otra vez. Entonces, ¿cómo podemos ser de influencia cuando la vida nos necesita, verdad? Cuando Jesús nos ocupa como sus obreros. Ahí es donde tenemos que hacer tres cositas. Tenemos que hacer tiempo, número 1, para ver, para sentir y para orar. Tenemos que hacer tiempo para ver, para sentir y para orar. Cuando digo hacer tiempo, es literal hacer tiempo. Siempre mostramos esta actitud de que estamos bien ocupados, de que la gente está súper llena. Pero créeme lo que cuando alguien me dice, puedes orar por mí el martes, yo no puedo confiar en mi mente, créemelo. O sea, a lo mejor en ese momento que me lo dices, a lo mejor mi cabeza está pensando si el Barcelona va ganando o perdiendo, no sé, ¿verdad? O sea, nos pasan muchas cosas. O me dices y digo sí, y luego salgo y hay otra necesidad. ¿A poco no te pasa eso, no? Que alguien más tiene otra necesidad. O a veces suceden cosas afuera, dentro de... Yo digo, si esta persona está pidiendo que ore por esa persona, desde hace muchos años es lo que hago. Lo pongo en el calendario y me digo, ¿a qué horas va a hacer la operación? ¿A qué horas va a hacer esto? ¿Cuándo necesitas? ¿Por qué? Porque si no lo hago tiempo para eso, se me va a pasar y no lo voy a hacer. Pero para mí es muy importante orar por ti. Para mí es muy importante estar al pendiente qué va a pasar, porque hay muchas cosas sucediendo y la necesidad es muy grande. Hay muchas veces que le hablo a miembros de nuestra iglesia, líderes y líderes de grupos, ¿no? Líderes de equipo, y les digo, hey, hazme un paro, vamos a visitar a tal persona. Oye, vamos a hacer esta oración por estas personas. Vamos a juntar un grupo para hacer esta necesidad. ¿Por qué? Porque la necesidad es muy grande, pero quiero decirte una cosa. Los obreros ya están aquí. Entonces, no te vayas a sorprender si un día te llamo y me dices, caray, Richard me habló para hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque estás calificado, porque Dios te ha dado esa calificación, porque Dios te está aprobando, porque Dios te está preparando para esto. Entonces, si yo te limito en eso, ¿de qué sirve que estemos aquí el domingo, no? Cuando la cosecha es muy grande y los obreros son muy pocos. Pero la necesidad es muy importante. Ponerlo en calendario es importante. Hazlo de verdad. Estar presente es que cuando la necesidad está ahí enfrente de ti, necesitamos ser presentes ante la necesidad. Presente significa poner el teléfono en silencio y ni siquiera sacarlo de la bolsa. Llegar a una reunión y poner el teléfono en la mesa es como decir, me interesa tu conversación, pero si alguien me llama, pues ya, ¿verdad? Si me mandan un WhatsApp, pues ya estuvo. Pero cuando estás en una conversación y estás en el teléfono todo el tiempo, no sabes qué falta de respeto es esa. O sea, ¿verdad? Yo sé que hay muchas cosas pasando, pero necesitamos estar presentes. Y para estar presentes, necesitamos hacer todo a un lado y poder estar escuchando y ver cómo podemos servir, conversar, platicar con otras personas, ¿verdad? Y no estoy diciendo que yo no cometo ese error, lo hago muchas veces, sí, ¿verdad? Todos cometemos ese error, pero lo menos que podamos hacer eso es mejor porque necesitamos estar presentes. Y lo tercero es que cuando vamos a orar, a veces usamos el cliché de decir, vamos a estar orando por ti.
Yo sé que nadie aquí hace eso, ¿verdad, iglesia? Yo sé que nadie hace eso. No, vamos a estar orando por ti. No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. La necesidad es muy grande. Cuando uno o dos se ponen de acuerdo en el nombre de Jesús, Él estará ahí presente. Tú no tienes la idea de la cantidad de veces que muchos de los que estamos aquí presentes y un servidor también, hemos visto obrar la mano de Dios a través de una oración que hicimos entre dos creyentes y que Dios conecta, el Espíritu Santo conecta esa oración con la necesidad de otras personas. Yo te puedo contar un chorro de veces que dices, ¿cómo sucedió esto? Porque Jesús estaba presente, porque su Espíritu Santo llevó esa oración cuando había gran necesidad. Entonces, cuando hacemos esto y lo dejamos de ser un cliché y lo hacemos de verdad en acción, con gran expectativa, piensa, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer conforme a su voluntad, ¿verdad? Hay algo que me pasó también en la pandemia y fue porque Eastlake hizo una aplicación que se llamaba The Prayer App. Y estaba muy padre. No sé si todavía exista en el sistema, pero era una aplicación que usamos porque no podíamos hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero sí podíamos orar por muchos. Entonces, lo que queríamos hacer a través de esa aplicación era descargable y tú empezabas a marcar por decir así, tu trayectoria de caminar. Entonces, lo que tenías que hacer es salir a un lugar y empezar a orar. Marcabas tu trayectoria y nuestro plan era forrar todo Chulavista, San Diego de naranja, literal. Poder caminar por cada calle, poder caminar por cada casa, por cada vecino, por cada negocio, para poder ser de impacto, ¿verdad? En la vida de la comunidad, aun cuando no podíamos hacer muchas cosas. Y era muy, muy padre porque yo no había caminado por mi casa, la verdad, lo voy a ser honesto, ¿verdad? Entonces dije, voy a hacerlo ese día y empecé a orar por cada casa. Entonces oré por los vecinos, no sabía ni quiénes eran, cada una de las casas y caminaba y caminaba y caminaba. Y recuerdo que una vez me tocó ver a uno de los vecinos y salieron y me saludaron. ¿Y qué crees? Resulta que eran los testigos de Jehová que tocaban la puerta el sábado y que yo no les abría. Yo pensé que eran ellos, pero eran sus amigos, ¿verdad? Los que iban a la casa. Pero ellos eran testigos de Jehová. Y entonces, pues cuando empezamos la conversación, esas personas, créeme, son bien intencionales. Ellos no echan a perder una conversación. O sea, desde de una ellos ya me querían convencer. Y yo le digo, mira, yo soy pastor en una iglesia cristiana. So chill, relax, ¿verdad? Estamos en la misión más o menos parecida, ¿verdad? Pero yo soy pastor. Y como que hubo ese momento de, uy, no, y se voltearon a ver ellos. Y ¿sabes qué? Empezamos a hablar de la vida, empezamos a hablar de inclusive de su vida. Yo empecé, oye, yo tengo muchas preguntas, ¿les puedo preguntar algo de los testigos? Sí, claro que sí. Empezamos duramos como 2 horas platicando afuera en el patio, ¿no? Y fue tan amena la conversación que al final dijimos, oye, ¿no les importa? Le digo, ¿oramos? ¿Les parece bien? Me dijeron, sí, y luego tú nos dejas orar por ti. Le digo, por supuesto. Y recuerdo que nos agarramos la mano, empezamos a orar, yo oré por ellos. Ellos oraron por mí. Y sabes que cada vez que caminaba por ahí fue un buen saludo. Y en vez de decir, oh, es que los testigos, ¿verdad? No toques por esa puerta, ¿no? Empezó a decir, oh, yo los conozco. Yo sé quiénes son. Son los vecinos, ¿no? Y son testigos de Jehová. Y somos buena onda, nos llevamos bien. Cada quien hace lo suyo. Pero ellos conocen mi corazón y yo conozco el de ellos. Y eso no hubiera sucedido sin haber sido intencional. Entonces, hay muchas maneras de cómo ser intencional y de muchas maneras de formas de cómo Dios te puede usar. El problema muchas veces es que estamos esperando que algo divino baje del cielo y que te diga, esto es lo que tienes que hacer. Eso no va a pasar. A veces pensamos que inclusive la plataforma es por donde tienes que empezar. Y te voy a decir una cosa, eso no va a pasar. A veces pensamos que necesitas un título. Los títulos te llevan a un lugar, pero no completas la misión como debe de ser, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros conocemos personas con un título muy grande, pero con un carácter muy pequeño? Entonces, hay muchas maneras en cómo tú puedes emprender y encontrar ese gran propósito, ¿verdad? Que Dios te ha llamado a tu vida. Y la única forma es bajar un poquito tu nivel de ego y orgullo, ¿verdad? O tu flojera, o no sé cómo le quieras llamar, o tu agenda muy apretada y decir, voy a servir de una manera que pueda, a la hora que pueda y cuando yo tenga el tiempo. Y poco a poco te vas a ir dando cuenta
que tu propósito en la vida se va a empezar a revelar en tu corazón conforme caminamos con esa fe. Pero tenemos que hacer algo. Entonces, mira lo que dice Mateo 10, 1, 7. Dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y luego les dice: los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro, luego Andrés, el hermano de Pedro, Santiago, hijo de Zabeo, Juan, el hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el celote, y Judas Iscariote, ya saben quién es, ¿verdad? El traidor, ¿verdad? El que dejó abajo a Jesús, ¿verdad? Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones: no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino de Dios está cerca. Había un plan, había una estrategia, había una visión, había un grupo de personas y decían: vamos a hacer esto y vamos a emprender desde aquí. Eventualmente esto se expandió por todo el mundo y eventualmente esto nos afecta a nosotros, porque gracias a estos cuates, incluyendo el que la regó, ¿verdad? Jesús empoderó a todos para poder llevar la misión, les dio la calificación necesaria para poder ir a hacer eso. Yo te quiero decir una cosa: tú estás calificado hoy. Si tú tienes a Jesús en tu corazón y quieres verlo obrar a través de tu vida, estás empoderado para ir a hacer la iglesia allá afuera. El siguiente punto es que oramos a Dios pidiendo respuestas, muchos de nosotros, todos los días, ¿verdad? Cuando nosotros somos oraciones contestadas. Nosotros oramos por qué podemos hacer, pero tú ya eres una oración contestada. Todos los voluntarios, todas las personas que forman parte de Iglesia Islay, todos los que son miembros, todos los que han servido, todos los que han venido a hacer algo, todas estas personas que vienen, inclusive el que está allá afuera en la puerta, el que está aquí arriba, todos son oraciones contestadas. Créemelo, no estoy inventando esto, es en serio. Todos y cada uno de ellos, cada líder de grupo, cada voluntario, cada líder, todos han sido oraciones contestadas. Cuando hemos necesitado un equipo, hemos orado por ese equipo y Dios lo ha construido, lo ha hecho y lo hemos visto florecer. Cuando hemos necesitado líderes de grupos, personas se han levantado y han dicho: pues yo no tengo mucho que enseñar, pero estoy dispuesto a abrir mi casa, ¿verdad? Y ahora dirigen 3, 4 grupos de crecimiento. Les tenemos que decir: oye, cálmate tantito, ¿no? O sea, no toda la semana, nomás una vez a la semana, ¿no? Hay personas que hemos orado: sabes que necesitamos gente atrás en cámaras, y hasta nuestros hijos sirven en cámaras, ¿no? Hemos ocupado gente para las puertas, para adentro, para dirigir, para predicar, y cada una de esas personas son oraciones contestadas. El hecho de que tú estés aquí el día de hoy, y quizás tú nada más vienes a la iglesia o asistes, o a lo mejor tienes tiempo viniendo, o a lo mejor es tu primera vez aquí, yo te quiero decir, todo lo hacemos por aquellos que aún no están sentados aquí en este lugar, porque son oraciones contestadas también. ¿Por qué? Porque nuestro mayor deseo es que puedan encontrar a Jesús aquí en este lugar o en cualquiera de los espacios que tenemos disponibles, para que puedan ir y ser la iglesia. ¿A dónde? Allá afuera. Entonces esa es la meta, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Esa es la iglesia, este es el corazón y esto es lo que queremos lograr. Entonces la misión se cumple, último punto, en aquellos que tienen el carácter para lograrlo y no en aquellos que solo tienen la capacidad de hacerlo. Y esto es bien importante. Carácter con capacidad es de suma importancia para esta iglesia. Y es de suma importancia para ti en cualquier lugar donde te vayas a encontrar. Puedes tener mucha capacidad y está bien. Pero si no tienes nada de carácter, está difícil, ¿no? Y en cualquier lugar de trabajo, en cualquier área, tienes mucha capacidad, pero tienes bien poquito carácter, en serio, va a estar muy difícil. Inclusive va a estar muy difícil que puedas ver a Dios obrar en tu corazón. Va a ser muy difícil poder que veas que Dios te abra puertas y te abran oportunidades cuando no tienes mucho carácter. Y a veces hemos tenido gente que tiene mucho carácter, pero nada de capacidad. Dices: Padre Santo, ¿cómo le enseñamos a leer, escribir? ¿Verdad? O sea, es difícil. Pero tenemos que invertir. Aquí está el detalle: la capacidad se puede desarrollar, el carácter no. Y eso duele.
Porque el carácter está conectado al corazón y la capacidad está conectada con el hacer, con el aprender y el crecer. Y entonces eso es bien importante. Las personas que Jesús escogió como sus apóstoles, como sus discípulos, eran personas, algunas muy capaces y algunas no, pero tenían mucho carácter para poder hacer esto. Tenían mucho carácter para poder llevar la misión, tenían mucho carácter para obedecer las enseñanzas de Jesús, tenían mucho carácter para ir a hacer lo que sea sin imaginar qué iba a pasar, tenían mucho carácter para arriesgar sus vidas, tenían mucho carácter para poder hacer tantas cosas, y la capacidad Jesús la iba desarrollando mientras iba el proceso de esos 3 años. Personas así es lo que Dios busca todo el tiempo, personas con gran carácter. Y todos estamos llamados a esto. Nada más tenemos que tener el impulsarlo, de explotarlo y verlo, que pueda florecer para poder ver cómo esto sucede. Hay un video que ponemos en nuestra clase de primeros pasos que lo vamos a poner el día de hoy, porque este video habla muy claramente acerca de qué impacto tiene cuando tú y yo nos levantamos de nuestra silla y le decimos sí a Jesús y hacemos lo que nos toca hacer, y qué impacto tiene en la comunidad en la que vivimos hoy en día. Así que veamos este siguiente video. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad, y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos, y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Wow. ¿A poco no? Y esto sucede y pasa y sucede. La necesidad es muy grande, iglesia. La cosecha es muy grande, pero los obreros son pocos.
Entonces mi pregunta para ti, ¿te quieres sumar al trabajo de Dios? ¿Te quieres sumar al equipo? ¿Te quieres sumar a ser parte? ¿Te quieres ser factor de cambio? A través de tu historia, Dios puede hablar a muchas, miles de cientos de historias. Entonces te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué me falta? ¿Verdad? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo hacer hoy? ¿No? Y son 3 cosas que yo te recomiendo. Lo primero, que es más importante, ríndete completamente a Dios. Ríndete completamente a Dios. Eso es el primer paso que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que estar convencidos a quién adoramos, a quién servimos, y nos tenemos que enamorar de la visión y de la pasión. Tenemos que reconocer que somos parte de eso y que somos producto de que alguien, un obrero también se puso la camiseta, y que gracias a ese obrero tú y yo podemos estar el día de hoy aquí celebrando lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Lo segundo que yo te invito es planea, ponlo en el calendario. ¿Qué vas a hacer diferente mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿Quiénes son esas personas por las que tienes que orar? ¿Quiénes son esas personas por las que tienes que servir? ¿O cómo puedes ser parte de esto, verdad? Ponte la pila, compa, neta. Hay mucho trabajo, ¿verdad? Y por último, busca en qué y en a quién y dónde hay necesidad. A veces queremos emprender, ¿verdad? Ese es nuestro rollo. No, quiero servir, pero quiero emprender algo nuevo. Mira, ¿por qué no te unes a algo que ya está pasando? ¿Por qué no te unes a un equipo de servicio? ¿Por qué no haces co-lead a un grupo de crecimiento? ¿Por qué no vienes aquel domingo más temprano? Vente a las 10:30, neta. Vente a las 10:30 y te vamos a poner a hacer algo, ¿verdad? Créemelo. Siempre ocupamos gente para limpiar los baños. No se crean. Pero siempre ocupamos algo. Voy a pedir a la banda si puede subir, por favor. Pero más allá de eso, o sea, de servir, de hacer, créemelo, a través del servicio puedes ver la mano de Dios obrar. Porque todo es para Él y todo lo hacemos por ti también. Somos obreros sirviendo cada semana en todos los lugares, y queremos ser esa iglesia aquí y allá afuera. No queremos ser un lugar donde reciba puros consumidores. Queremos ser una iglesia que multiplique contribuidores a la misión de Jesús. Así que ponte de pie. Vamos a juntos orar para concluir este servicio. Listo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que a cada uno de los que están aquí los conviertas en obreros, Padre. Tú sabes muy bien su círculo de influencia, tú sabes bien su pasado, tú conoces su presente, tienes en tus manos su futuro, conoces todos los cabellos de su cabeza, conoces todas sus caídas y sus altas y sus bajas en la vida, conoces sus pecados, conoces sus logros, conoces su corazón. Y yo te pido, Señor, que puedas de verdad entrar en su corazón, que puedas tocar la puerta de sus corazones y que ellos puedan permitirte entrar en cada mañana. Que ellos puedan ser empoderados por tu Espíritu Santo para ser factor de cambio en la vida de otras personas. Que valga la pena adorarte y servirte, Señor. Que valga la pena formar parte de algo. Que valga la pena cada esfuerzo, cada oración, cada cosa que hagamos por aquellos que necesitan de tu nombre y de tu palabra. Perdón, Señor, empodéranos el día de hoy. Empodéranos a todos, a cada uno de nosotros, a ser la iglesia allá afuera. Sabemos que la cosecha es muy grande, que el trabajo es demasiado, pero queremos hoy juntos ser parte de esa misión y ser de esos obreros que llevan las buenas nuevas a través de nuestra historia de Jesús para aquellos que tanto la necesitan. En el nombre de Jesús juntos decimos amén. Amén. Damos un fuerte aplauso a Dios y adoremos a Dios con esta canción.